Espero que usted tenga ahí a la mano su Biblia, ojalá su libreta de apuntes, también nos va a ayudar mucho que la podamos tener, para que detrás de ello entonces nosotros podamos allí, teniendo esto en cuenta, podamos nosotros entrar en la palabra del Señor y aprender, bueno, en algunos casos tal vez recordar, pero siempre será algo muy especial meditar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces. Bueno, hemos estado hablando estos días, pasemos allá a la siguiente para que entremos entonces en el tema. Hemos estado hablando acerca de lo que tiene que ver con el mandato cultural, con esa tarea tan grande que el Señor nos ha entregado de cambiar la sociedad en medio de la cual estamos por medio de la palabra de Dios, que es la que puede cambiar el corazón del hombre, pero que una vez el hombre ha sido cambiado desde su corazón, empiece a generar esos cambios en medio de la sociedad en la cual estamos. Y ahí entonces repito que vayamos al libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6, para que veamos los versículos introductoriamente y vayamos entrando entonces en el tema. Oseas es el primero de los profetas menores, o sea que en su Biblia, si usted va a despedir Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, luego de Daniel entonces va a encontrar el libro de Oseas. Y allí vamos a ir entonces al capítulo 6, versículo 6. Muy bien, dice así entonces Oseas capítulo 6, Oseas 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces hay dos palabras que se resaltan aquí: una, misericordia, y la otra, conocimiento. Y es el mismo profeta Oseas el que nos dice también que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Así que es importante tener en cuenta esos textos. Es el capítulo 4, versículo 6, donde nos dice esa verdad de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es muy importante que lo podamos tener, y aquí nos está diciendo que aún es más importante la misericordia que el sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocausto. Esto lo está diciendo en un ambiente donde el pueblo había aprendido a hacer los sacrificios, pero luego ya no tenían un significado espiritual, sino que fue una costumbre. Y entonces pecaban libremente, pero después decían: no hay problema, vamos y hacemos el sacrificio. Que de ahí ya en una época más actual es cuando aprendimos ese versículo, ¿sí? ¿Cierto? Ustedes lo saben, ese que dice que el que peca y reza en paz. Sí, ya saben ese versículo. Sí, no lo he encontrado por ahí, ¿cierto? Pero es alguna de esas frases que nos aprendimos y que era lo que ellos hacían. Pecaban, pero por este pecado hay que hacer este sacrificio, pues igual lo hacían. Y de ahí entonces, basados en ese sacrificio, entonces para ellos ya estaban bien. Y es lo que entonces por eso el profeta va a decirles: misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, ese sacrificio que hagamos sin misericordia no va a tener un resultado. Como también cuando dice conocimiento de Dios más que holocausto. Es decir, todo eso que hagamos para el Señor, si no hay detrás de ello un conocimiento, pues no va a generar el fruto que Dios quiere. Y esto puede suceder, y usted encontrará tantas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero que no tienen el conocimiento de Él, que no lo conocen. Y entonces hacen parte de alguna religión o de la tradición y defienden su tradición como si fuera la verdad,
No saben de dónde salió la idea que defienden, pero la defienden. Y ahí es donde entonces nos está diciendo, no, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y quiero que leamos otro versículo también para que luego entremos en el tema, y es 1 Samuel 15:22. No sé si estaba más hacia el inicio de la escritura, después de los 5 primeros libros. Como ustedes ya se los aprendieron, y pues ya nos aprendimos el orden, pues es más fácil poder llegar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Estamos hablando de el pasaje. Vienen contándonos lo que hizo Saúl, porque Dios le dio un mandamiento de ir a un pueblo y acabar con todo, que no dejara nada. Pero a él en el camino se le ocurrió que podía mejorar lo que Dios le había dicho que hiciera. Y entonces dejó, según él, porque era para Dios, dejó lo mejor que encontró allá y se lo trajo. Incluso al rey se lo trajo vivo, porque él quería reconocimiento. Y es en medio de ese ambiente cuando dice Samuel, primera de Samuel 15, el versículo 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí también nos está haciendo un paralelo, nos está diciendo que obedecer es mejor que los holocaustos y víctimas, que los sacrificios que ellos hacían. Mejor que eso es obedecer, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces aquí hay también dos expresiones que nos está resaltando para nosotros hacia Dios: obedecer a la palabra de Dios y estar atento a la escritura. Y esa es la base para el conocimiento de Dios primeramente, y segundo de cualquier otro conocimiento. Seguir las normas, las reglas que nos digan que hay que seguir, en este caso obedecer a la escritura y estar atento. Si una persona está atento, no sé cuántos tuvieron luchas en el colegio con matemáticas, cuando llegamos a por allá las ecuaciones, cuando le ponían allá unas letras mezcladas con números y cuánto vale esta letra y cuánto vale esta otra. Y en medio de eso había una situación muy particular, y es que el profesor empezaba a explicar, llenaba todo el tablero con un solo ejercicio. Y si usted en algún momento se distrajo, no importa cuánta atención usted pusiera de ahí para adelante, ya estaba perdido. Porque había un momento que usted decía, ¿y ese número de dónde salió? Si no estaba atento, ya se lo perdió. Y entonces, claro, al final, sabía que llegaba el profesor, si era de pronto, si tenía misericordia, como veíamos ahorita, y preguntaba, ¿quién no entendió? Pues claro, el que no estaba atento, pues ¿cómo iba a entender? Y entonces de ahí viene esa parte en la práctica para el día de hoy, pero para ellos tan importante en aquel tiempo. Así que quiero que miremos entonces, como lo tenemos allí, vamos a hablar de educación, que es una de las esferas de la sociedad en la cual cada uno de nosotros tenemos que hacer parte de ella, y eso nos va a generar también algunos beneficios a cada uno de nosotros que nos van a ayudar para la vida, porque detrás del conocimiento, de la formación, vamos a tener privilegios, vamos a tener detrás de ello la oportunidad de conocer muchas cosas. Y el conocimiento es algo que a usted nunca se lo podrán quitar, nunca se lo podrán robar, porque es algo que está dentro de usted, que tal vez con mucho esfuerzo lo haya logrado,
y que es tan importante. Por eso, como padres, lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios. Pero adicionalmente también algún otro conocimiento que pueda tener. Bueno, ahí está entonces, ¿qué significa educación? Para que podamos entrar en el tema. Educación. La educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o diversas experiencias, así como también de las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser. Entonces empezamos desde ahí, porque la educación básicamente es un proceso de formación. En el caso nuestro como cristianos, nuestra tarea y lo que Dios quiere es que seamos formados teniendo como base la Escritura, la palabra de Dios. Pero también cada una de las instituciones que se supone que da educación lo que busca es formar. En el caso nuestro, si hablamos de las escuelas, los colegios, cada una de estas instituciones busca formar en nuestros niños hábitos saludables, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que vayan también al tema de los números, sumar, restar, y de ahí para allá hasta donde puedan alcanzar. Eso va a ser parte del proceso de educación. Y eso es tan importante que se resalta mucho en la Escritura la palabra conocimiento. Bueno, un caso de un amigo hace un tiempo atrás, estaba apenas aprendiendo a manejar moto. Bueno, sabía, pero llevaba muy poco tiempo haciéndolo, así que de ahí para allá no sabía moverle un tornillo a la moto, de ahí para allá no más, solo sabía prenderla y andar en ella. Y en una ocasión, en el camino, la moto se le apagó. Como él no tenía conocimiento de qué pasaría, pues hizo todos los intentos para encenderla nuevamente, no se pudo. Entonces de ahí para allá, pues bueno, se echó al hombro lo que traía y se la llevó arrastrada. Apenas pudo llegar a donde había alguien que le pudiera, como de alguna manera, instruir qué estaba pasando. Después de haber caminado un largo rato y por carretera destapada, que es más complejo, alguien le contó a alguien lo que le pasaba. Esa otra persona vino, revisó la moto y resulta que se había quedado sin gasolina, pero todavía estaba a la reserva. Pero él no tenía idea qué era eso. Así que la otra persona cambió la agujita a la llave, la puso en reserva y está prendiendo. Si él hubiera tenido ese básico conocimiento sobre eso, si hubiera ahorrado todo ese trabajo que tuvo que hacer por falta de conocimiento. Y muchas cosas en la vida nos pasan. ¿Saben? Hace unos años atrás, cuando llegaron por primera vez los televisores a control remoto, cuando a los que les tocó esa época dejaron de ser los controles remotos que eran normalmente los niños de la casa, ¿cierto? Y era el que decía: vaya, sube, vaya, baje, vaya, cámbiale de canal, vaya, mueva la antena. Sí, todo eso. Cuando pasó esa etapa, cuando llegaron los televisores a control remoto, sucedía algo, y es que esos televisores, como cualquier otro electrodoméstico, traen un libro que se llama ¿cómo? El manual de instrucciones. ¿Cuántos de nosotros leemos el manual de instrucciones? Aparte es un libro así casi gancho que la Biblia usted dice, no, eso. Y claro, se supone que ellos sabían. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace cuando viene un aparato y viene con un manual? Uno dice, yo sé, ¿yo para qué me voy a poner a perder tiempo leyendo eso? Entonces, ¿sabe qué hacían estas personas con esos controles en ese tiempo, en ese inicio? Algunos, el niño, tal vez incluso el adulto, mientras estaba manipulando el televisor, lo enloquecía. Lo programaba y luego no sabía cómo salirse de allá donde se metió.
El televisor se prendía solo, se apagaba una hora y él no sabía eso cómo pasó. Y en medio de todo eso, entonces, tuve a un profesor que se benefició de eso. Él era profesor de informática. Y entonces lo llamaban mucho a preguntarle sobre eso. Decirle, mire, lo que pasa es que el televisor pasó esto, pasó aquello. Y entonces, claro, él iba y mientras le daban un tinto, algo de tomar, miraba el manual, miraba las instrucciones. Eso es alrededor de hace varias décadas atrás. Y mientras hacía eso, 10 minuticos les arreglaba el televisor y les cobraba entre 10 y 20 mil pesos en ese tiempo. ¿Se imaginan cuánto hacía él? O sea, pues me imagino que él veía a alguien comprando un televisor a control remoto y él decía, aquí hay un cliente nuevo. ¿Sí? Porque claro, ¿cuál era la base de esa clientela? La falta de conocimiento. Y no porque hubiera ausencia de ello, el manual decía que era lo que había que hacer. Pero como no se leía el manual, pues claro, ahí venía el problema. Vamos al libro de Proverbios y miremos algunos versículos allí que nos hablan acerca del conocimiento. Para que podamos nosotros irnos interesando en toda esta temática, este tema, que es muy interesante para nosotros, sobre todo por cómo nos va a ayudar para la vida. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Dice, oirá el sabio, ¿y qué va a pasar? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Miren cómo desde una vez nos está mostrando un principio cómo llegar a tener conocimiento. Uno se imagina o uno piensa que el sabio es el que dice muchas cosas, el que habla mucho de todo lo que sabe. Pero no. ¿Cuál es el principio del sabio? Que escucha. Porque aquí está diciendo, oirá el sabio. ¿Y el sabio para qué se va a poner a oír si él ya sabe? No. El sabio es porque se la pasa escuchando a otras personas que saben más. Y por eso está en un proceso de crecimiento en el aprendizaje. Y está adquiriendo cada vez más conocimiento. Y por eso dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y es muy importante esto porque, bueno, habrán áreas que usted dice no le interesan. Pero es difícil encontrar, por ejemplo, personas que digan, ay, a mí me gustan las matemáticas. Yo tengo amigos que son apasionados por las matemáticas, son una especie rara, pero los hay. Y habrán otros que dicen, no, a mí me gusta la música, y así cada una de las profesiones que existen. Cuando uno decide cuál es el área de la vida por la cual se va a inclinar, de ahí en adelante tendrá que dedicarse continuamente a oír sobre ello y aumentará entonces el saber. Les ponía, por ejemplo, hablábamos de los televisores. Tal vez ustedes se acuerdan que una de las marcas más famosas de televisores hace unos años era Sony. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahora, ¿dónde están esa marca de televisores? Si era la mejor marca de televisores de su tiempo. Porque hoy no existen. ¿Dónde están? Pues en medio del avance de la tecnología y de los cambios que tuvo esa área, ellos no se adaptaron a los cambios que tuvo la industria. Quedaron obsoletos. Entonces, cuando cambió, claro, porque ese era el tipo de televisor que usted podía esperar un rato. Si no es como el de hoy, usted la pasa y usted ya quiere pasarlo, porque está de afán y necesita ver lo que quiere ver. No, en aquel tiempo usted lo conectaba y era como la plancha, había que ser algo que se calentaba, no sé cómo era el proceso de adentro. Así funcionaban esos televisores de tiempo. Cuando viene el cambio en la tecnología, que ya es como al estilo de los que tenemos hoy, esta empresa, siendo una potencia, siendo una empresa internacional, no fue capaz de adaptarse a esos cambios. Por alguna razón dejaron
de crecer en el conocimiento y se quedaron en el tiempo. Ahora, estos son casos físicos del medio de la sociedad, pero sigamos mirando algunos versículos más que nos hablen acerca de el conocimiento para que veamos lo importante que es. Capítulo 2, ahí mismo en Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Claro, lo contrario, y nos podemos llegar a enfrentar nosotros a veces, es al hecho de que aún aquellos que no conocen a Dios, que no aman al Señor, que no creen en Él, en lo que dice su palabra, son personas inteligentes, con conocimiento. ¿De dónde viene ese conocimiento? Dios es la fuente. No solo del conocimiento de la Escritura, sino de todo conocimiento de lo que existe, porque Dios lo creó todo. Amén. Y cuando vamos y nos damos cuenta de los grandes inventos que existen a día de hoy, realmente han sido copiados de lo que Dios hizo. Si usted mira mucho de los aparatos electrónicos y demás que existen, la gran mayoría de ellos están inspirados en las funciones del cuerpo humano. Es algo que ya Dios creó, alguien lo replica, pero tienen esa capacidad, ese conocimiento para llevarlo a la práctica, como lo vemos en nuestros tiempos, y cada vez más. Y por eso entonces tenemos que tener en cuenta que de la boca del Señor viene el conocimiento y la inteligencia. Cada uno de ahí en adelante es responsable de cómo va a usar ese conocimiento y esa inteligencia. Pero lastimosamente los colombianos somos muy inteligentes, pero muchas veces para lo malo. Y usted ve que hoy en día hay tutoriales hasta para hacerlo malo. Usted va y busca cómo abrir un candado, y ahí le enseñan. Ahora, espero que usted no vaya ahorita, ahorita que termine el culto voy a buscar a ver cómo es para yo saber. No, hay otras cosas mejores por aprender. Pero tanto para lo bueno como para lo malo se puede aplicar el conocimiento. Ya esa es la responsabilidad suya y mía, porque ya el Señor nos lo entregó. ¿Cómo lo vamos a usar? Hemos visto casos recientes de cómo en algunos lugares de Colombia, por allá en medio de la selva, han construido submarinos que cruzan el océano y van hasta el otro lado y llevan lo que no deben llevar. Pero son cosas que han logrado ellos con una capacidad, con un conocimiento, con una inteligencia muy grande. Pero nosotros tenemos que usarlo de otra manera, ¿cierto? Vayamos ahí mismo en el libro de Proverbios, al capítulo 12, versículo 1. Dice Proverbios 12:1: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué es lo contrario de una persona sabia? Sí, lo está definiendo la Escritura, pero el inicio, entonces, el principio para que podamos ser sabios, dice que hay que amar la instrucción. Es decir, que alguien me enseñe, que me instruya cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Y poderlo recibir de personas que tienen experiencia en aquello que yo quiero aprender. Porque es algo muy importante para nosotros, es que tenemos la capacidad de aprendizaje. Porque si usted quiere aprender sobre algo, eso es suficiente para que si usted le dedica el suficiente tiempo, lo pueda aprender y lo pueda hacer bien. Pero en un inicio seguramente no tanto. Uno ve, sobre todo en las etapas de niño, una vez un niño llegó de la mamá y le mostró el dibujo. Le dijo: mamá, mire. Y entonces la mamá le dijo: ay, muy bonita la jirafa. Y el niño dijo: mamá, era un elefante. Pero
Ahí va. De pronto dentro de unos días y unos años va a ser un gran pintor. Pero está empezando, está aprendiendo. Y es el proceso que debemos llevar. Bueno, ahí también en Proverbios capítulo 18, versículo 15. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Es decir, que continuamente está buscando aprender, conocimiento. Primeramente en el caso nuestro de la escritura, pero también de todo lo demás que sea para bien, que sea para provecho. Y finalmente de ahí, del libro de Proverbios, leeremos el capítulo 24, versículo 5. Dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Esa palabra doctor nos está hablando de alguien con mucho conocimiento, que sabe de muchas cosas. Y es lo que nosotros debemos hacer. Ese es el desafío que nos deja la escritura entonces cuando hablamos de educación, de conocimiento, de aprender. Claramente para nosotros lo primero que tenemos que aprender es la palabra de Dios, pero luego poder ir a otros casos para que podamos, como dice ahí, pasar por ese proceso de formación. El primer proceso por el cual todo cristiano pasa se llama discipular. Y ese proceso es aquello en el cual nosotros tenemos que recibir continuamente instrucción. Porque lo que la Biblia nos dice es que tenemos que parecernos cada día más a Cristo. No a otro hermano, aunque hay hermanos que tienen muy buenas capacidades o habilidades que quisiéramos tener, que podemos buscar copiar. Pero por encima de eso, tenemos que buscar es parecernos a Cristo. Y eso está aquí lo que lo veremos en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Este es el proceso que Dios quiere que usted y yo llevemos de formación, de discipulado, de crecimiento, para que podamos avanzar en nuestra vida. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, que pase con nosotros, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos creciendo, no comparándonos con un hermano, con un líder, con un pastor. Si queremos compararnos con alguien, no está bien que andemos comparándonos, porque siempre habrá algunos mejores y otros tal vez que consideremos que no tanto. Pero compararnos realmente no nos sirve de nada, no vale la pena. Lo que sí, ahora, si queremos compararnos, nos dice que nos comparemos con Cristo, porque es a donde Él quiere que lleguemos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Creo que este es el versículo que les quita el ego y el complejo de espiritualidad a todo el que lo tenga. Hay personas que, según ellas, son muy espirituales. Y es que lo dicen a sí mismos, cuando la Escritura dice que sea otro el que se lo diga.
Porque si eso es verdad, pues la gente lo va a notar, le va a decir, pobrecito, así es. Pero no necesitamos decirlo nosotros mismos, en algún momento eso se va a manifestar, y mejor que sea así, para que el que realmente se lleve el reconocimiento sea el Señor. Que es lo que debemos nosotros procurar ir en ese orden. Y ahí entonces tenemos que tomar en cuenta el proceso de formación, que primeramente es el discipulado, es decir, parecernos cada día más a Cristo, ser un discípulo del Señor. Y un discípulo es aquel que acepta la instrucción, pero también la corrección, tanto lo uno como lo otro. Y nunca dejamos de ser discípulos que porque ya soy líder, o porque sea pastor, o porque tenga algún cargo. Siempre somos discípulos y lo seguiremos siendo, por lo cual siempre y hasta el final de nuestra vida en esta tierra tenemos que estar recibiendo instrucción y corrección. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio. Recuerde siempre esas dos palabras: instrucción y corrección. Las dos son necesarias. Ahora, veremos, ahí les puse algo que es muy interesante, y es el propósito con el que se iniciaron las universidades en el mundo. La Universidad de Harvard es una de las que todo profesional quisiera tener en su carnet de egresado, que dijera Universidad de Harvard. Y fue muy reconocida, bueno, aún hoy, por sus facultades, por todo lo que han logrado. Pero los fundadores de esta universidad, dentro de sus apuntes, está esto. Dice: permitamos que cada estudiante sea perfectamente instruido y que se le exija seriamente el considerar bien que el fin principal de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual es la vida eterna. Amén. ¿Cómo así? Las universidades se crearon por ese propósito. Sí. Claro, en el tiempo muchas perdieron el propósito, y aún esta universidad, que este es el propósito que se hizo, al día de hoy está muy lejos de eso. Y muchas otras también. Pero las primeras universidades, y muchas de las más reconocidas, como esta de Harvard, Oxford y algunas más, tenían como propósito esto: que las personas, aparte de tener muchos conocimientos que sirvieran para la vida y para la sociedad, primeramente tuvieran un conocimiento profundo de Dios y de las Escrituras. Ese es el propósito, de ahí lo vemos. De ahí tomamos en cuenta eso, que de que la educación entonces se hizo todo, y en medio de que el conocimiento es muy bueno para todo aquel que lo posee. Y seguimos mirando entonces lo que nos decían estos textos, y cómo también estas instituciones, que son las fuentes de ese conocimiento terrenal, tenían ese propósito. ¿Cómo es que, siendo ese el principio, terminamos donde estamos hoy? Porque hoy la educación no es como debiera ser. ¿Qué pasó en el camino? Porque en algún momento lo fue. Y aún en nuestra nación muchas personas temerosas de Dios, de fe, hicieron parte de los procesos más importantes de nuestra nación, como fue la independencia. Hubo cristianos que hicieron parte de ella. Claro, nosotros no lo sabemos mucho porque eso está en los libros de historia. Y aparte de eso, pues en nuestro tiempo, uno de los defectos que tiene la educación es la falta de lectura, y que hace alrededor de 50 años atrás las clases de historia se dejaron de dar. Es decir, nosotros al día de hoy, y quienes pasamos por un colegio, nos dieron una pasadita ahí muy por encima, y a veces un tanto tergiversada de la historia, y quedamos sin saber muchas de esas situaciones.
¿Cuál es el estado de la educación hoy en Colombia? No es bueno. O sea, que cuando vienen esas pruebas que hay que hacer a nivel internacional, como las pruebas PISA, como son también las pruebas de saber, las pruebas ICFES, que son aquí internamente, cada vez los resultados, en vez de mejorar, van hacia abajo. Y eso significa entonces que algo está pasando allí, que algo no está bien. Tenemos que tomar en cuenta que desde hace unas décadas atrás hasta el día de hoy hay mucho más acceso a la educación del que había en otro tiempo. El asunto es que el enfoque fue tan grande, hablando acerca de lo que tiene que ver con lo que es el acceso, que se nos olvidó la calidad. Y entonces hoy, claro, todos van a la escuela, van al colegio. Cuando yo terminé mi primaria, sabía todas las operaciones matemáticas, las divisiones hasta por las cifras que fueran. Cuando yo salgo de la escuela rural en donde estaba e ingreso al colegio urbano, todos los demás que eran parte del grupo estaban atrasados, perdidos en lo que yo ya sabía. Todo lo que enseñaron en sexto, yo ya en quinto lo sabía. Porque ellos hacían parte ya de aquellos que así estaban en medio de ese sistema que había desmejorado tanto. Pregúntenle hoy a un bachiller las tablas de multiplicar. Usted dirá, pastor, no me la vaya a preguntar a mí, porque de pronto estoy por las mismas que los bachilleres. Y a eso le podemos sumar de que para nuestros bachilleres de hoy no saben lo que es ceder el paso, saludar. Todas esas normas que se suponen de nuestra vida, que tendrían que hacer parte natural del crecimiento de la vida normal y natural de cada persona. Y eso sumaba todo lo que en ese tiempo se permite en nuestro tiempo. El uniforme del colegio era el uniforme y eso no se te podía agregar absolutamente nada. Pero a día de hoy los muchachos van con el pelo pintado, con aretes, de todos los colores, y eso todo se permite, todo se puede, porque la educación dejó de ser lo que era para convertirse solamente en multitudes, en números. Y ahí entonces, como les decía, ¿mejoró el acceso a la educación? Sí, pero la educación empeoró. Y ahí tenemos varias situaciones. Y una de ellas, que de hecho muchas veces defendemos sin conocer el trasfondo, es que sabemos que en nuestro país hay una lucha por pedir que la educación sea gratis. Y entonces, claro, todos dicen, no, es que la educación es un derecho y tiene que ser gratis. Hoy hay cantidad de cursos, incluso carreras profesionales gratis, y no hay quien las quiera estudiar. Mientras que hace unas décadas atrás había personas que querían, pero no podían, porque no tenían los medios, porque no alcanzaban a cubrir los costos, por muchas situaciones. Eso sumado, si yo les cuento, ¿cierto?, la experiencia mía que no es tan lejana, ¿cierto?, de pronto a algunos aquí es un poco más lejana que la mía, pero en mi tiempo, lo que fue ir a la primaria, yo no supe qué fue que me llevaran al colegio y volvieran por mí. Y estamos hablando del campo, de que era por lo menos media hora de camino, en lo que en medio de ese camino se podía encontrarse riesgos, peligros. Sin embargo, usted sabe dónde es, vale. Y luego en la tarde tenía una hora en la cual tenía que volver a estar en la casa. Porque antes de irme había unas tareas que hacer que no tenían nada que ver con la escuela. Y al regresar nuevamente había otra cantidad de cosas por hacer que tampoco tenían que ver con la escuela.
Eso ha cambiado al día de hoy porque, claro, nuestros muchachos hoy tienen la escuela al lado. A unos que son rurales les mandan el transporte para que vayan y los recojan y los lleven a la institución. Y aún así tienen mal rendimiento académico. O sea, hay muchachos hoy en día que no pierden el descanso porque no lo califican. ¿Para dónde va una generación que no valora el conocimiento? ¿Qué va a pasar con ellos? Y bueno, ya nos empieza a mostrar un poquito la sociedad hacia dónde va. Cuando la educación era de calidad, que es lo que tenemos que rescatar, y sobre todo nosotros como creyentes, como cristianos, se valoraban un lugar, un empleo, un puesto por las capacidades, por el mérito. Es decir, si usted es capaz de hacerlo, tiene el puesto. Pero en los últimos años apareció una palabrita que se ha vuelto muy de moda y se llama inclusión. Es el que no tiene las capacidades, hay que incluirlo porque pobrecito. Y a una misma gente que está metida en ese cuento no se da por entendido del insulto que le están haciendo. El año pasado, estando en una sesión del consejo, recuerdo que había una persona que estaba allí, que le dijeron, él hacía parte de una cierta comunidad, le dijeron, es que aquí somos muy inclusivos y por eso a él lo nombramos en tal cargo. O sea, de frente le dijeron, como usted no es capaz y no tiene las capacidades, entonces lo vamos a poner de todas maneras porque usted hace parte de esta o de aquella comunidad. Eso era lo que le estaban diciendo literal. Bueno, gracias a Dios por él, que él mismo no lo entendió. Porque eso es lo que pasa. Cuando a usted le dicen, lo vamos a poner ahí porque somos muy incluyentes, le están diciendo que como usted no es capaz, pues le van a ayudar poniéndolo ahí. Y eso no es para nada bueno. Pero le ponía el caso hablando sobre algo relacionado a estos días, de que si a usted lo va a atender un médico, usted quiere que esté uno que llegó a ese lugar por mérito o uno que llegó ahí por inclusión. ¿Cuál de los dos le gustaría a usted que lo atienda? Y así en cualquier profesión, lo que sea. No importa el área que sea, lo que necesitamos es que la persona sea capaz. Entonces, la sociedad de hoy no es que tenga que ser inclusiva, aunque en el camino habrán algunas cosas. Lo que necesitamos es que tengamos y que generemos una sociedad capaz de hacer las cosas. Porque ese es el mayor problema. Hoy se le está bajando el estándar a muchas cosas solo para que aquellos que antes no podían entrar lo puedan hacer. Porque la idea es que ese que antes no podía entrar porque no tenía las capacidades, ahora ingrese. Significa que cada vez vamos de mal en peor. Justamente por esa realidad. Ahora tenemos otra situación, sobre todo en nuestro país. Y es que desde hace alrededor de 40, 50 años, ideológicamente las instituciones educativas dejaron de ser lugares de educación para formar y se convirtieron en lugares de adoctrinamiento para ideologizar a las nuevas generaciones. Resulta que hace unas décadas atrás, cuando viene todo lo que el cambio que vino en Cuba con Fidel Castro, se supone que los mejores profesionales del mundo estaban allá, y realmente era así. Y entonces a las naciones nuestras les pareció muy bonito ver cómo desde Cuba mandaban maestros para todas las naciones en Latinoamérica. Y entonces ellos venían a hablarnos entonces, a enseñar a los niños supuestamente a leer, a escribir y lo que necesitaban aprender. Pero resulta que detrás de ello, toda esa gente que vino en diferentes profesiones empezaron a enseñar otras cosas que no tenían nada que ver con la educación. Y por eso de ahí viene toda esa problemática. Y es lo que pasa hoy en muchas escuelas, donde se dejó de enseñar lo que realmente era necesario
para empezar entonces a enseñar cosas totalmente contrarias incluso a la misma realidad, a lo que dice la Escritura. Porque vemos casos al día de hoy como nuestros niños les están diciendo que ya el sexo no existe, que cuando él quiera puede decidir. ¿Cuándo pasamos a eso? Y aparte de eso, si una persona con su mayoría de edad decide dar un cambio como ese, pues es un problema. Pero ¿por qué a un niño de los 3 o 4 años le están diciendo ahorita que hay que hablar de sexo? Si a él eso ni le interesa. ¿Se cree que él está preocupado por eso? No, él está preocupado porque no puede jugar ciertas cosas que a él le gusta jugar, o porque no le dan el helado, por ese tipo de cosas. Por eso está preocupado él. Pero de ahí para allá lo demás a él no le interesa, porque no está en esa etapa, en esa época. Para él eso no importa. Pero claro, como estamos metidos en todo este cuento, y aparte de ello, bueno, nuestra nación, los maestros están agremiados en una institución que se llama FECOD, y dentro de ella están todos aquellos personajes que hacen parte de esa ideología y que apoyan todo esto, y no están buscando ellos el bienestar de la educación. Están buscando estos, están buscando un mejor sueldo y privilegios para ellos. No están pensando en el bienestar de nuestros estudiantes. Y un ejemplo sencillo de esto es cuando vienen los padres de maestros. ¿Cuál es la razón de ser de un maestro? Estudiantes. Y si esa es su razón, ¿por qué los dejan sin clases para sus derechos? Porque son más importantes para ellos, porque están pidiendo para sí que aquellos que son su razón de ser. Y eso es lo que está pasando hoy. Que vemos personas que no están allí por una vocación, sino que están allí por un negocio. Porque están pensando en un mejor sueldo. Y por eso no enseñan. Primero porque no tienen la vocación. Y si usted no tiene una vocación, un llamado para hacer algo, si lo hace, no lo va a hacer bien. Entonces va a ser muy complejo, va a ser muy difícil. Y de ahí para allá tenemos como consecuencia directa también que la educación en Colombia está hecha para que el estudiante salga a ser un empleado. Porque eso es lo que todo este tipo de, todo lo que ellos quieren. Que ese muchacho que sale de allí, si es que es capaz de realizar alguna labor, que lo haga siendo empleado. Y esto va preparando el camino para que la única fuente de empleo, por lo menos la más fuerte, sea el mismo Estado. Y siga entonces por la misma línea, llevando hacia que la educación cada vez sea peor, a que las personas tengan cada vez menores capacidades y no tengan otra manera de subsistir sino eso. De allí. Cuando nos vamos a la Escritura nos damos cuenta, y el pueblo judío lo muestra así. El pueblo judío tiene como finalidad de la educación que sus hijos sean emprendedores y empresarios, no empleados. Hasta el día de hoy el pueblo judío tiene como modelo de educación el emprendimiento y que sus hijos sean empresarios, no empleados. Pero en Colombia y en nuestras naciones la idea es no, que seamos empleados de él. Y eso hace parte, entonces, como les digo, de toda esta situación de cómo generando o llevando al punto de que las cosas tienen que ser gratis para que se puedan lograr. Pero cuando vamos a muchos casos de la vida práctica, cuando alguien quiere lograr algo, se esfuerza, no importa cuánto cueste. Pero cuando no lo quiere tanto, aún teniendo las herramientas y siendo más fácil, no lo alcanza a hacer. Y hay muchos que hoy llegaron a donde están sin tener los privilegios que la generación de hoy tiene.
Pero la generación de hoy, teniendo todos esos privilegios, no los aprovecha. Porque lo que falta de fondo es el esfuerzo y la dedicación que tendríamos que tener por el aprendizaje, por el conocimiento. Ahora, les decía cómo pasamos de tener generaciones prósperas o por lo menos esforzadas y que no tenían problema en que las situaciones fueran difíciles y esforzarse para hacerlo, a pasar a lo que está sucediendo hoy, en que todo se quiere más fácil, porque al final eso es lo que se está buscando en este tiempo. No, eso del conocimiento, no, es que leer, ¿por qué no mejor escucharlo? En nuestro tiempo, cuando nos tocaba, tal vez a algunos les tocó aquella época donde las tareas se hacían en una biblioteca, donde había que ir, pedir el libro y leerlo porque no había de otra. Si no, ¿usted cómo le iba a decir al profesor, al maestro, de que hablaba el libro? Al día de hoy, muchos lo que hacen es buscar el resumen que ya está hecho, buscarlo por ahí en alguna fuente y llevarlo y entregarlo. Y entonces, claro, de ahí vienen las consecuencias de qué tanto vamos a saber de algo que usted simplemente de ahí apareció cuando vino toda la informática, copiar y pegar. ¿Cuántos alguna vez lo hicieron? Pero yo recuerdo un caso, fue muy particular porque yo hice el trabajo que había que hacer. Un compañero copió mi trabajo y lo entregó también, y el profesor le dio mejor nota a él que a mí. Bueno, yo ya perdoné a ese profesor, pero fue una experiencia. Yo digo, venga, yo recuerdo que en medio de todo eso, claro, él se dio cuenta que los trabajos, la única diferencia que tenían era que el mío tenía el nombre mío y el de él tenía el nombre de él, y ahí para allá todo era igual. Entonces, en medio de eso, le dije, bueno, profe, ¿y usted por qué le dio mejor nota a él? Y él me dijo, porque para el nivel de él, ese es un muy buen trabajo, pero para el nivel suyo, ese es un mal trabajo. ¿Qué más le digo? Es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos primero nosotros, pero ayudar también a que nuestras generaciones sean esforzadas por el conocimiento. Mientras más fácil se la pongamos nosotros, más difícil les tocará en el mundo. Porque el mundo no se las va a poner fácil. Y si no generamos en ellos esos hábitos de esforzarse, de ser dedicados, de ser disciplinados, así es como les sirven al mundo. ¿Cuánto luchamos nosotros con ser disciplinados en la oración, con la lectura de la Biblia? Luchamos con esa disciplina. Y si no les enseñamos a nuestros hijos a ser disciplinados, no solo en eso, en la hora de levantarse, en la hora de las comidas, en la hora de dormirse, cosas que las vemos como muy sencillas, pero que al final terminan siendo muy importantes. Pero en la historia de la iglesia tenemos a cristianos que dejaron historia. Primero porque conocían a Dios, pero segundo porque sus escritos quedaron para la historia en diferentes áreas que hoy existen. Tal vez usted ha escuchado mencionar a un hombre llamado de apellido Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta, y que a su vez el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Eso lo hizo un cristiano apasionado por el conocimiento, que dijo, la Biblia hay que proclamarla, pero es que es muy difícil porque hay que hacerla a mano. Entonces fue él la persona que Dios le dio esa capacidad, pero porque él la buscó y se esforzó de que pudiera generar lo que hoy es tan fácil para nosotros. Sáquenme una fotocopia. Y aquí está, hoy lo tenemos, empezó por él. Tenemos casos también como el de Gregorio Méndez, de donde hoy toda la ciencia médica sabe que el hombre tiene cromosoma XY y la mujer XX. Un cristiano estudiando, que profundizando en el conocimiento, llegó a esas conclusiones científicas. Y diremos nosotros, bueno, y pastor, y todo eso al final, como para qué me sirve a mí.
No, la idea es que pues, seamos desafiados, ¿no? También nosotros que aprendamos, no solo de la Escritura, sino algo más que pudiéramos aprender. En mi caso, yo he tenido que aprenderlo en muchas situaciones, pues a la fuerza, porque no había otra. Pues yo al día de hoy, desde mis inicios en el campo, pues que fue donde nací, donde estuve hasta mi mayoría de edad, pues aprendí todo lo que tenía que ver con el campo. Desde el café, desde la plantica pequeñita hasta todo el proceso. De la panela de igual manera. Luego pasé por ser talabartero, por ser electricista, por ser constructor. A lo último que hice hace un año atrás fue certificarme como operador de maquinaria pesada. Eso sin contar los estudios teológicos y una cantidad de cursos que he hecho en el camino. Alguna vez una hermana que no sé de dónde sacó toda esa información, dijo, ay, ¿usted de dónde tiene todo eso? No sé cómo la obtuvo, pero tenía ahí una cantidad como una lista de los estudios que yo había hecho. Y dijo, ay, ¿usted teniendo todo eso, por qué no se dedica a esto o aquello? ¿O usted para qué aprende esto? El conocimiento nunca sobra. Usted no sabe cuándo eso que usted aprendió le puede servir. De hecho, en esa última parte que fue de operador de maquinaria pesada, pues ¿sabe usted por qué se pone a aprender eso? Es conocimiento. Detrás de eso hay muchas cosas que uno no sabe en el camino para qué pudieran servir. En medio de una situación difícil es mejor que tengas el conocimiento a que no lo tengas. Porque quien tiene el conocimiento tiene una ventaja sobre el que no lo tiene. Y por eso es tan importante que nosotros vayamos y tengamos en cuenta, sobre todo también, que no solamente tenemos la tarea de crecer y de conocer las Escrituras y los demás conocimientos, sino de que seamos nosotros los que escribamos, los que tengamos el contenido, para que los no cristianos también, ellos conozcan las demás áreas del conocimiento. Cuando nosotros vemos hoy los libros de las diferentes ciencias, muchos de ellos son escritos por gente sin temor de Dios. Entonces ellos, ¿qué van a hacer detrás de eso? Le van a agregar lo que no tiene que ver con Dios, y que todo ese conocimiento se puede usar para mal. Pero nosotros tenemos el desafío de que tengamos que aprender, tener los conocimientos más profundos, no solamente para nosotros, sino para aquellos que no son cristianos. Hay un pastor que conozco hace algún tiempo, estuvo con nosotros en un campamento en San Roque, se llama Fernando González. Y tenemos algunos de esos libros y es muy interesante porque él se encarga justamente de lo que tiene que ver con el tema de la educación. Y claro, uno que conoce de la Escritura, empezamos a leer el libro y de repente, ay, yo esto lo escuchaba en alguna parte. Y es que ¿sabe cuál es la metodología que él usa? Dentro de todos esos libros que tienen como inspiración la educación, mete los versículos bíblicos sin citarlos. O sea, él no dice, y esto dice Romanos, no, simplemente pone el versículo y sigue con lo que está diciendo. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Que el profesor que ni siquiera quiera saber nada de Dios, en su mente quede con la palabra de Dios grabada. Tal vez él no quería, pero ahí de una vez se lo está mostrando. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a esto? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, esa es la respuesta. Y quiero que por hoy solamente miremos el caso del versículo 22, Romanos 1, 22, que nos responde a esa situación, a esa pregunta claramente, y que es lo que viene diciendo desde el versículo 18 en adelante, pero que es la gran conclusión de este pasaje. Romanos 1, 22. Porque hoy, en la educación y en muchas áreas de la vida, las cosas en vez de avanzar están yendo para atrás.
Porque como lo dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, la teoría de la evolución nos dice que el hombre viene del mono, es decir, que va evolucionando. Pero la Biblia nos dice que no estamos evolucionando, no estamos antes devolviendo. Porque de ser sabios pasamos a ser necios. Es decir, que en vez de avanzar, estamos retrocediendo, claramente. Y ahí nos lo estoy diciendo, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el versículo 25 concluye diciendo: ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Por la vida. Por eso el desafío que tenemos hoy como iglesia, como pueblo de Dios, es que la sociedad vuelva a la verdad. Pero para eso usted y yo tenemos que conocerlo. Y decirle entonces a aquel que viene y nos dice: es que aquel que nace todavía no se sabe si es niño o niño. Pues tenemos que decirlo desde la verdad, no solo desde la Escritura, sino desde la ciencia, desde la biología, desde la medicina, desde la sociología, desde la psicología, desde todas estas ciencias, podemos decir que eso es mentira. Porque la verdad, lo veíamos la semana pasada, Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Y así en todas las demás áreas de la vida. Porque cuando vamos hoy en las ciencias del conocimiento, en la tecnología, ¿sabe para qué se está usando? Para amar. ¿Y por qué para amar? Porque quienes amamos a Dios no sabemos de esos temas. Tenemos que entonces aprender, conocer de cerca todos los temas, todas estas áreas de la ciencia y del conocimiento, y aplicarlas primero para nosotros, porque va a ser un beneficio ser sabios, y segundo porque la sociedad necesita de personas temerosas de Dios que tengan esas herramientas en su vida. Eso va a beneficiar a la iglesia, pero aún a los que no conocen a Dios también. Démosle gracias al Señor por que usted y yo hemos podido conocer en alguna medida la verdad, pero que usted y yo nos vayamos con el desafío de que necesitamos conocer más de la verdad. Amén. Primeramente de la Escritura, pero también de las demás áreas de la ciencia y del conocimiento. Señor, te damos gracias una vez más esta noche, te bendecimos a ti. Gracias por ser fiel, gracias por ser bueno, gracias porque nos has dado la oportunidad de conocernos, que es el mayor conocimiento que el hombre pudiera tener en esta tierra. Pero Señor, te rogamos que tú traigas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, el deseo profundo de conocer la verdad de la Escritura. Y como segundo, Señor, conocer también las ciencias del conocimiento que hacen parte de este mundo, Señor. Porque hoy muchas de estas ciencias han sido secuestradas y han sido cambiadas, Señor, las verdades, aún de la ciencia, aún las verdades lógicas, por las mentiras, Señor, de este mundo y de hombres perversos, Señor, que bajo la influencia del maligno han usado aún la ciencia y el conocimiento para el mal. Ayúdanos, Señor, a que podamos volver a una generación esforzada y valiente, como dice la Escritura, temerosa de ti, que ama la instrucción, pero también la corrección, que se esfuerza, que es perseverante, que es disciplinada, Señor, porque tiene una